Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Reserva para dos. Linda la invitada de hoy, ¿eh? Muy agradable, por cierto, y no podía ser de otra manera que actriz porque nació entre el Colón y el Cervantes, ¿es así? Tal Emilia, ¿cómo cual. estás? ¿Cómo andás? Emilia Masser aquí con nosotros en Mar del Plata, no en verano, no en verano, en otra No, época. vengo mucho en invierno y me encanta ¿Te venir en gusta? invierno. Sí, cada vez que, de hecho, el otro día terminé de hacer función y me subí a un micro para venir, o de pronto vengo un lunes manejando. Como doy clases en Buenos Aires, a veces mi objetivo es venir una vez por mes, pero en realidad a veces pasan dos. ¿Y con la docencia en Mar del Plata? Y estoy por dar un seminario. Sí, Mi seminario como que doy hace más años, yo doy clase hace 28 sí. años, pero este seminario es un curso corto, intensivo, que lo doy hace 16 años, el intento. Ujú. Y lo voy a dar por segunda vez en Mar del Plata, lo di hace como 10 años y ahora gracias a Marcelo de Mar del Enbici Sí. lo organicé para darlo en Villa Victoria el martes 29 de septiembre y estoy muy contenta de traerlo. Es un seminario que lo llevé a varias ciudades del país, además de darlo siempre en Buenos Aires y a Río de Janeiro. Lo Bien. di 2 veces para actores de Río, lo di en Rosario, en Córdoba, en San Pedro, en Buenos Aires y bueno, vengo mucho a actuar, digamos, ahora entre la pandemia y que he ido mucho, quizás no son varias temporadas seguidas. El verano pasado hice temporada de Perdidamente en Buenos Sí. Aires, pero el otro vine con Perdidamente y antes del 2020 fue la otra temporada que hice. Pero siempre vengo, entonces me parece que es un buen lugar para venir con lo que más amo hacer, que es dar clase. Bueno, ¿y cómo estás, Emilia? ¿Bien? La verdad que sí, ¿Sí? sí. ¿En lo laboral? En ¿Mucha docencia? miti miti, estoy Miti haciendo miti. mucho teatro por Sí. empezar a ensayar un espectáculo que tal vez traiga también a Villa Victoria. Empiezo ahora a ensayar con Vero Lorca un unipersonal y doy clase, quizás es mi actividad principal, no desde hace 28 años que doy clase, pero unos años después decidí que era lo principal y sé que también no voy a seguir hasta viejita dando clase, lo voy a soltar en ¿Lo vas unos... a soltar? Sí, lo voy a soltar entre 3 y 6 años, ya es una Ah, ¿y lo decisión. tenés así programado? Si llego yo, sí, sí, porque no, siempre me visualicé como cuando lo veía a mi maestro Agustín Alesso, yo decía, qué lindo en algún momento, además de poder actuar, poder dar a otros lo que a uno le dieron y lo que uno aprendió. Y siempre me gustó enseñar porque mis padres eran profesores universitarios, mis abuelos docentes, entonces siento que hay algo que me fue natural, hice bachillerato con orientación pedagógica y me gustan los niños, los adolescentes, la gente grande, entonces lo he disfrutado desde un lugar de amor por la docencia, pero fundamentalmente de responsabilidad y agradecimiento por lo que recibí, poder brindarlo a otros. Y siento que eso como que está cerrando y me siento satisfecha y no me veo en para siempre viejita con mi bastón yendo a dar clase. A veces la docencia te quema un poquito la cabeza, la verdad que es esa. A veces meterse, no sé, hay muchas cuestiones humanas que se dan de por medio y es como que tengo ganas de tener la vida más tranqui en algún momento. Bien. En más de una oportunidad dijiste que sos tímida. Mm. ¿Y ser actriz no te ayudó a romper con eso? No, a manejarlo, a actuar que no lo soy. Digamos, a los 17 años, cuando hacía Los Chicos de la Guerra y Sí. hice mi primer desnudo, solo estoy actuando. Por adentro me tiembla el corazón, siento como un estado de ansiedad, es como un estado de pánico manejado y de grande no me siento tan distinta a lo que era a los 17, 18. No, sí, sí me miro al espejo, ponele, pero como veo un poquito menos, tampoco me autocritico tanto, pero eh, curiosamente, todas las personas que entrevisto para dar clase, la mamá o el papá o la persona, si es adulta, me dice, soy tímido. Digo, pero eso no es un problema, eso es manejable, no es una dificultad. A veces me parece que la timidez es una prudencia. A mí me parece
como el estrés, yo desmistifico el estrés. Hay estrés que son necesarios. Si pensás no poner tu alma, tu espíritu, todo lo que invertís en lo que amás hacer y no sentir ningún estrés, no, cuando te la jugás en algo sentís estrés, cuando tenés que trabajar de más, cuando tengo que dormir 3 horas porque no llego con la letra y tengo que estudiar y tengo que ir a un ensayo general, me estreso, pero me parece que hay estreses que son positivos, que hay que poner ese acelere para sacar adelante el curso que voy a dar en Mar del Plata. Hay mucho trabajo detrás, yo tengo que estar respondiendo cuestiones técnicas del trabajo cuando los alumnos preguntan y hay que responderles, y ese estrés me parece positivo, y la timidez me parece prudencia a veces. Qué buena definición. Y no decir demasiadas boludeces. Alguna boludez hay que decir porque me parece hasta sano, no se puede siempre decir cosas ni intelectuales ni inteligentes porque eso también es no sé, no es natural. Y si uno a veces se abstiene de hacer ciertas cosas y se abstiene de expresar todo lo que piensa, a veces uno le hace un bien a la humanidad, ¿no? Entonces, a mí, quizás en esta etapa de la vida lo siento como madurez, lo que antes era timidez. Digo, uy, qué suerte, estoy como más tranquila con algunas cosas, ¿no? Bueno, lo mencionaste vos, los chicos de la guerra. ¿Cómo lo tenés en tu recuerdo, los chicos de la guerra? ¿Fue casi de lo primero que hiciste? Sí. ¿En los inicios de la democracia? Sí, creo que me recuerda más que lo que yo recuerdo, porque fue algo importante, y yo lo que siento es mucho agradecimiento porque pude empezar a trabajar y a contar la historia de mi generación. Porque yo estaba en el secundario, en 5º año, cuando fue la guerra. Ya pueden hacer cálculos de mi edad y todo. Nunca careteé eso. Una vez una colega me dijo, tenés que empezar a mentir la edad porque pronto, era una mujer mayor que yo, me dijo, voy a ser menor que vos. Y el problema es que el antes y el después de la democracia hace que uno no pueda mentir. Yo me crié en dictadura, no fui novia de un soldado, pero mi hermano, que es de la generación del 62, casi hubiera ido a la guerra, solo que por un problema que hubo en Argentina cuando él nació, terminó naciendo en Uruguay porque mis viejos no pudieron venir a Argentina para su nacimiento, y fue una bendición porque no fue a luchar. Sé que no suena muy valiente lo que digo yo, pero bueno, es mi hermano y agradezco. Y soy parte de eso, y siento que Los chicos de la guerra fue empezar a contar algo de lo cual yo era parte, y que fue mucha responsabilidad, y me convertí quizás durante algunos años, porque empecé a laburar en el 84, en la actriz que hacía historias testimoniales, ¿no? La mayor parte de las escenas son de Picana Eléctrica, o en el exilio, o Chupada, entonces bueno, quizás eso después me jugó un poco en contra, porque también un poquito me encasillaron ahí, y todavía hay gente que cree que no soy actriz de comedia. Ayer me mandó un mensaje Alejo García Pintos y me dijo, le estoy diciendo a tal productor, le estoy comiendo la cabeza de que vos sos una excelente actriz de comedia, y no me cree, porque bueno, que para alguna gente, yo hago comedia hace mucho tiempo y en teatro fundamentalmente, pero hay gente que se quedó con esa imagen de Emilia en el cine y después en la tele con las malas, pero yo hice 2 o 3 malas, el resto fueron unitarios donde hice todo tipo de personajes, pero a veces con lo que vio, con el recorte, el algoritmo que es de la gente, el natural, el que eligen quedarse en la cabeza más allá de lo que te manda Google, la gente me tiene un poquito como encasillada en algunos lugares. ¿Y eso así. que mencionaste en aquel desnudo en esa película te trajo problemas en casa? Con mi viejo. Con tu viejo, claro. Y bueno. somos judíos. Bueno, y aparte, ya que no tenés problema con la edad, ¿qué edad tenías ahí? ¿En el 84? En el 84, 19 tenía. Claro, bueno, muy joven. 19 o 20. 19 o 20. Claro, te podía ver yo como... sé que se estrenó a los 20 años, que yo tenía 20 años. Te podía ver como rebelde. No, mi papá se puso muy nervioso, pero le agradezco porque no me quiso coartar nada.
yo entiendo lo difícil que podía ser para él. Tan difícil como ahora que mi hija se va de viaje de egresados, tiene 17 años, yo ya digo, voy a estar con ataques de pánico, estoy tomando flores de Bach para el pánico que me va a dar, porque bueno, ya las generaciones de ahora salen fuerte y, y, y en esa época entiendo a ese papá que me decía, volvé a casa a las 10 de la noche porque a las 11 ya te pedían los documentos en la calle. Entonces, que su hijita le diga que tiene que salir desnuda, bueno, y me mandó a hablar con el rabino. Y mi rabino en ese momento era mi profesor de teatro, Agustín Alesso, y cuando le consulté me dijo, usted es una boluda si no lo hace. ¿Sí te dijo Agustín? Sí, me ayudó con eso. Y entonces, bueno, dije que sí, y por otro lado me sentí súper contenida, cuidada. Gustavo Velati, que estaba en el rol de mi novio, y el equipo. Solo me sentí incómoda y debo contar algo de otra época. No me acuerdo el nombre del iluminador, obviamente pueden ir a buscarlo, pero me sentí muy incómoda porque yo era chica todavía éramos menores de edad cuando no teníamos 21 años. Y me llevó en mi auto a mi casa después de hacer esa escena y me tiró un montón de onda. Y yo era menor de edad. Y no sé, se creyó la escena, ponele. Y esas cosas, más que timidez, me bloqueaban. Yo no sabía cómo manejar lo que transmitía mi imagen con lo que yo era, que siempre estuvo desfasado. Está desfasado hoy. Mi imagen no coincide con lo que yo siento. Es de toda la vida. Pero en ese momento, hoy soy una mujer con recursos, me analicé toda la vida, tengo recursos, qué sé yo. En ese momento no tenía recursos. Y solo iba así tenso en la Renoleta, no sé qué auto tenía, pero uno de esos, y esperando llegar a casa a encontrarme con mi papá y mi mamá, ¿no? Pero algo parecido te pasó de Mirta de Liniers a Estambul, ¿o no? Con un actor turco, ¿no? Sí, ahí tenía 20, todavía era menor. Vos también eras muy chica. Sí, me pasaba, y sí, se prestaba a confusión. ¿Qué era, un actor turco era? Era un actor turco que además lo sacaron de la televisión, era conductor, no era actor. Y lo metieron a ponerse en pelotas con una actriz que venía de Argentina y a hacer una escena de amor y se la creyó. Entonces no entendía que después de la escena la cosa no continuara. Se terminó ahí. Yo decía, it's okay, claro. Finish, go by, go home, dejate de joder. ¿Y cómo lo resolviste ahí? Yo le explicaba que tenía un novio en Argentina, que, a ver, como si un novio te pusiera un límite. Pero bueno, en esa época las chicas de mi generación éramos fieles, entonces yo pensaba que era como un marcador de seriedad, mi novio, no sé qué, y me dejaron un rato largo en la traffic esperando con el señor. Por suerte después me ayudaron los directores, Jorge Cosia y Guillermo Saura y Norberto Díaz a pararlo. Lo que pasa es que estaba buenísimo, el turco estaba bueno. La verdad que estaba bueno el turco, pero si había algún posible algo con el señor, no quería que sea de prepo porque me puse en bolas en una escena. Entonces, todo lo que sucedió me quitó toda ilusión de que el tipo me pudiera gustar. No había manera. Pero bueno, en esa época todavía era muy chica yo. Claro. Cuando le explico a mi hija, y bueno, tengo alumnos adolescentes desde hace muchos años, que las chicas que éramos en mi generación a los 20 años no son las chicas que ahora tienen 20 años. O sea, yo hay determinadas cosas que he querido hablar con mi hija en la preadolescencia, que la nena ya las tenía claras desde los 6 años, ¿viste? Y en principio porque se lo enseñó internet y a nosotros nos explicaban todo con mucho tabú, con mucho problema de hablar ciertas cosas. En el colegio no se hablaba ni con una profe, ni con la preceptora, ni con la directora, ni teníamos tutores. Era o hablábamos con papá y mamá o hablábamos con nuestros pares, que la cosa también era hasta ahí, porque las chicas de mi generación manejábamos una hipocresía muy grande. O sea, había cosas de verdad que no se podían hablar así con la gente, no se hablaban tan claramente. Entonces, para mí era también muy difícil manejar estas cosas porque yo no tenía muchas pares con las que decirle, che, me está pasando esto como miércoles lo manejo, por eso me analizo desde esa época, ¿no?
Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. ¿Guardás todavía el cassette de la entrevista a Borges? Sí. ¿Y lo digitalizaste o lo tenés en cinta? Tendría que hacerlo, ¿ves? Esas son cosas que... Algo pendiente que tenés que hacer. Buena idea, sí. Uh-huh. Tengo el cassette y no sé, yo tuve muchas mudanzas en mi vida y no sé en qué estado está la cinta. Claro. Pero bueno, lo cerré con cinta scotch en ese momento y nunca lo abrí, la verdad es esa. 14 años, ¿a quién se le ocurrió? ¿A vos? ¿A tus compañeras? Sí. ¿Cómo fue? Sí. Yo elucubré eso, Sí. lo llevaron a cabo las chicas por esta cuestión de mía más retraída, pero la maquinación de la situación la tuve yo. Golpearon la puerta, tocaron timbre, sí, ya sabías dónde vivía. Nos dijeron una clase especial a Borges, llegué a mi casa, busqué en la guía y mi papá me dijo, pero ¿cómo te va a atender Borges? Digo, si voy a dar una clase especial de Borges, si Borges vive, quiero entrevistarlo. Qué bueno. Entonces, no te va ¿qué va a aparecer en la guía? Y estaba la dirección de Borges en la guía y fuimos con unas compañeras y yo hice todo el cuestionario, pero frente a él no pude hablar. Nos atendió a las 3 de la tarde la mujer que lo cuidaba y nos dijo vuelvan a las 5 que las va a atender seguro, yo ahí les sirvo el vaso de leche y las va a atender. Nos atendió como 2 horas estuvimos en su living. Nos paseó por todos lados, por toda su vida. Me acuerdo que hablaba del anglosajón, de Grecia, de Roma, cosas que no llegábamos. Pero lo más lindo de todo fue cuando una de las chicas se le ocurrió improvisar una pregunta, no estaba en el cuestionario, y le dijo, che, Borges, ¿no se te ocurrió nunca escribir poesía? Le dijo. Y Borges para mí fue una lección de trascender el ego, ¿no? Hizo una pausita y dijo, una que otra vez. Nunca dijo, ay, yo soy Jorge Luis Borges, ¿no? Como diría algún actor, ¿viste? Cuando te dice, ¿y vos quién sos? Soy Emilia Masser, ¿cómo no sabes? No sé quién sos. Y bueno, y las vueltas de la vida hicieron que yo doy clase en un lugar, en un PH que compré hace muchos años, que perteneció a Borges. Porque cuando fui a firmar la escritura, en una escritura vieja figuraba como heredero Borges y su hermana, perteneció a su madre y los tengo ahí en una escritura. Entonces mi espacio lo llamé el Aleph. Obviamente todo el mundo dice el estudio de Emilia Masser, pero es el Aleph porque el Aleph significa lugar donde confluyen todos los tiempos y todos los espacios, y digo, qué mejor lugar que definir un espacio teatral. Y bueno, es mi ashram, mi estudio. Y perdóname que me meta, ¿no? Pero ¿digitalizaste la escritura? Tenés que digitalizar el cassette y la escritura. Y tendría que hacer un trámite para nombrar histórico el espacio. También. Y nunca lo hice. Bueno, se puede, estás a tiempo. Todo. Así lo vendo mejor. Bueno, y hay una conexión de tu abuelo con Mar del Plata, quiero que me la cuentes. Muy hermosa. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, anoche confieso que hablando con Marcelo, que vos querías hablar de este tema, escribí a primos, yo tengo primos que viven en otros lugares del mundo, los que siguen estando, y entonces me mandaron alguna información, pero entre anoche y hoy no llegué a mirar mucho. Yo te voy a decir mi memoria limitada, y hay información que no tengo, pero mi abuelo sacaba fotos en la Rambla Vieja y en la Nueva. Ascher Aron Masser vino de Europa Oriental. Por la modificación de las fronteras, nunca sé si Polonia, Rusia, pero aparentemente era polaco. Tenía aspecto alemán, entonces por esta cuestión de la guerra y la persecución a los judíos, de alguna manera él se hacía llamar Guillermo. Entonces, como parecía alemán y Masser parece alemán, pero en realidad era polaco, Ascher Aron, y sacó fotos a todas las familias de clase media de todos los tiempos en las dos Ramblas, y
Sacó a varios presidentes, entre los cuales yo tengo un retrato maravilloso de Eva Perón, Qué que groso, qué heredé. bueno. Sí, y es bastante inédito porque no es la imagen típica de Eva Perón, es la imagen con las esmeraldas, pero una cara bastante particular, yo no sé si ya estaría enferma ahí o no, bellísima igual, muy, muy antigua que me quedó a mí porque se la quedó mi padre después y después me pasó a mí. Y cuando se cumplieron los 100 años de Mar del Plata y eso salió alguna imagen en la capital de Mar del Plata de mi abuelo sacando fotos con las cámaras antiguas. Mi papá tenía 2 de esas cámaras Sí. antiguas y la primera foto la primera no, miento. Hay 2 fotos en mi Instagram, una rubiecita con flequillo y otra ya castaña, se me había oscurecido el pelo con flequillo. La primera, que yo tendría 2 años y medio, 3, yo me acuerdo cuando me sacó esa foto, en el negocio que él tenía en Cabildo y Echeverría en Buenos Aires. Yo me acuerdo cuando me la sacó, me acuerdo perfectamente todo, era muy chiquita. Y la otra me la sacó mi papá con una cámara, pero no esas de caja de madera, sino unas que son... Estuve por traerla y me colgué, no la traje. A veces cuando vengo en auto yo lleno mi auto de cosas, pero como venía en micro y del teatro no podía. Pero con una cámara fue como mi primer foto, para mí artística, porque yo sentía en ese momento, tenía 9 años, que bueno, que me estaba sacando mis fotos para cuando fuera actriz. Yo ya soñaba con ser actriz. Y me acuerdo ese pensamiento sacándome esa foto. Y otra foto que también debe estar en mi Instagram en Bariloche con las montañas de fondo, pero ahí ya creo que tengo 10, 11 años. Y el abuelo, bueno, es parte de la historia de Mar del Plata. Y me encanta que me preguntes, porque alguna vez yo lo dije, no me dieron ni 5 de pelota, pero yo tengo mucho orgullo, qué sé No, yo. sí, está buenísima la historia. Porque en realidad, ¿de dónde me viene mi parte artista? Yo Siempre estaba me tratando de pregunté. conectar, porque ni tu papá, tu mamá creo que era abogada. Mi vieja abogada Y y tu mi papá viejo contador. contador. Mi viejo después que se Sí. jubiló, empezó a cantar tango, empezó a estudiar tango y escribió un libro de cuentos que pobre, mi viejo ya no vive. Nunca lo pude leer porque pienso que voy a llorar un año entero, entonces no lo puedo leer. Lo digo y ya se me entrecorta la voz, porque sé que él era como bastante autorreferencial con algunas cosas y ya leí una cosa que Claro, y dije... ya me parece que preferís no hasta acá. Y dije, no, tal vez hay algo de la vida de mi viejo que no quiero saber y hay algo de... Pues los actores cuando nos metemos con las emociones, y acá linkeo con el seminario que voy a dar, nos separamos de lo propio. Por lo menos es como trabajo yo. Yo trabajo con los sentidos, pero no con el recuerdo de lo propio, porque eso te puede llevar a la depresión o te puede llevar a que se te mezcle todo, algo que para mí puede rayar con lo psiquiátrico por momentos. Entonces, pero me parece que alguien que escribe puede mezclar, como la escuchaba Julieta Prandi, yo no leí la novela, pero todo lo que a ella le pasó lo volcó en su novela, ficcionando algunas cosas, pero ahí toca un punto muy propio, que si fuera un espectáculo, para mí uno tiene que distanciarse bastante porque si no, no podés, tenés que poder metaforizarlo, o sea, hablar de lo que querés hablar, pero ficcionarlo muchísimo más y no meterte con lo propio. Entonces, bueno, me pasa eso, pero bueno, vuelvo a esto de, yo creo que esa parte artística, de hecho, mi abuelo era muy duro, muy poco cálido, y me acuerdo que a veces me decía, se ve que a mí, yo soy como defensora de la verdad, pero se ve que mentiría bien. Y el abuelo me cazaba la onda de chica porque una vez me dijo artista número 1 y se ve que estaba mintiendo alguna cosita siendo chica. Y siempre me quedé con esa frase, siempre me identifiqué con él. Y por otro lado, había algo de su emocionalidad que no era muy cálida, pero tiene que ver para mí con gente que venía con historias muy duras de Europa, pero por otro lado él tenía una sensibilidad artística que me parece que estaba como bien canalizada por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pienso que algo puede venir por ese lado.
Y por el lado de mi mamá Sí. había un tío que era actor en Lituania y que cuando vino a Argentina dejó de actuar por el idioma. Y tal vez hay algo que se filtró por la, no sé, por la energía, creo que puede... Yo no creo mucho en la herencia genética, pero sí en la herencia de ciertos factores de la historia de uno, sí. Porque si no, cuando entre hijos adoptados, digamos, que heredan cuestiones de su familia adoptiva, no habría explicación, ¿no? Creo en cuestiones que pasan de generación en generación, pero no necesariamente genética, pero sí de la historia de la familia, de lo que han vivido emocionalmente y con su historia las personas anteriores. Lo que sí me une a Mar del Plata, me golpeé el micrófono, perdón, lo que sí me une a Mar del Plata es mucho amor porque mi familia tenía mucha historia. Y tengo una más que no la sabes. A ver. El Hotel Provincial y el Sí. casino, toda la parte sanitaria fue realizada por mi abuelo materno, porque trabajaba para Bustillo, para el arquitecto Bustillo. El Yau Yau de Mar del Plata, claro, sí. y estos edificios. Y mi mamá me contaba eso. Entonces, por las dos familias hay algo que me une mucho con Mar del Plata y la siento como muy propia. Obviamente sé que no nací acá, pero tengo la sensación, viste, que la gente que se va a vivir a otra ciudad vuelve y siente que vuelve a su lugar. Yo siento más mía Mar del Plata que Buenos Aires. Qué bueno. Yo Vos tenías que agradecer a alguien, algo, sí. Yo quiero agradecerle fundamentalmente a César Jurisic, Sí. que me está haciendo el estilismo y me asesoró, y a Teo Fabergiotti, que me dio este vestido, que me trajo de Estados Unidos, y bueno, y me vestí asesorada por César. Perfecto. Que más que nada son amigos. Bien. Vamos a brindar con este vino que es de Trevelin, es uno de las bodegas más australes del mundo. Qué lindo. Viñas del Antifol, es un Pinot Noir. Después te voy a regalar uno. Excelente. ¿Por qué brindamos? Por la vida, por el arte, porque la gente pueda estar más feliz. Creo que no se prioriza la... Hoy escuchaba una nota donde se hablaba que hay una cosa, Pilar Sordo decía de la felicidad y hablaba de la alegría. Tal vez es la alegría. La alegría es una decisión y una actitud. Chin, chin. Emilia, gracias por estar esta noche. Un placer que hayas contado y compartido con nosotros estas historias tuyas. Gracias. Muchas gracias a vos.